Va a hablar mucho más, ¿no? Estos son unos apuntes nada más que yo tengo, que estamos recordando esas bandas que son capitales, ¿no? Y ahora acá tenemos a Marco que nos puede hablar sobre el hardcore en el Perú. Lo que pasa es de que estos géneros básicamente son, ustedes lo están escuchando, hardcore, es inglés, y esto básicamente nace en Estados Unidos, como todos conocen, pero acá se replican los estilos que nacen y acá lo recrean a su manera y en bajas condiciones. ¿Por qué prevaleció tanto el hardcore y el punk? La gente punk en Europa, cuando han escuchado a los punk del 83 al 88, decían, ¿qué es esto? Porque era rabioso, primitivo, recontra radical, y obviamente por la falta de condiciones no había guitarras y muy pocos músicos se esmeraban en sonar bien. El otro problema era que muy pocas bandas han continuado para perfeccionar su estilo, entonces siempre gente nueva intentando hacer de cero otra vez. Por ejemplo, en los 90s, cuando aparece Generación Perdida, y eran bacán sus letras, ¿no? Eran anarquistas, pero su sonido sonaba a los chicos del 84, 85, el mismo sonido, mal tocado, mal cantado. ¿Por qué? Porque eran jóvenes que están haciendo de cero otra vez su música, aunque conocían una historia. ¿Y el hardcore por qué? Porque es básico, son cortos temas, básicamente son pequeños argumentos lanzados en gritos, y han tenido subgéneros, ¿no? Como el grindcore y qué sé yo. En los 90s, por ejemplo, finales de los 80, los 90s, apareció una manchita de chicos con la novedad del noise. Ahí estaba Cayorate, estaban varios chicos que ahora pertenecen, por ejemplo, Cayo a Dios Hastío. Y ellos trajeron lo que para nosotros era novedad, unos cassettes de 30 minutos por cara, y habían 200 canciones en 30 minutos. Básicamente era pum, pum, era noise, y decía muerte a la música. Pero eso fue novedoso porque ya se conocía el hardcore como tal. Por ejemplo, Guerrilla Urbana en el 85 está haciendo un hardcore súper político, pero bastante primitivo, ¿no? Consignas generales, ¿no? Hablaba de este tipo de cosas. Solo eres una pose, te odio y te desprecio, ¿no? Contra los poseros. Pero si entendemos el hardcore como este estilo, que es muy definido, es una tribu muy definida, es porque es fácil de ejecutar, porque no necesitas argumentar mucho, porque es energía, los más jóvenes lo gozan, y quienes perfeccionaron en los 80s eso fueron la gente que se aglomeró en torno a la jato hardcore, las clases medias, los más pitucos, G3 y un montón, hicieron maravillas con el hardcore, y ellos inclusive decían, no somos subterráneos porque ese término está manoseado. Esa es historia de los 80s, y ellos comenzaron a hacer un hardcore más melódico. Entre los 80s y los 90s aparecen grupos que comienzan a hacer hardcore. Ya hay una información tremenda de lo que viene de afuera, y aparecen los subgéneros, se mezcla con el noise, e inclusive aparecerían después grupos que hacen hardcore pero ya no hay letras, puro ruido, y la gente que quiere decir algo decía, puta, que otro compadre ya no tiene nada que decir. En realidad es una propuesta sonora. Hasta ahora hay bandas que son gris, que no dicen nada, es bulla, ¿no? Y tienen buena garganta. A mí me agrada Dios Hastío porque hace algo parecido, pero argumenta, dice cosas, y en el ambiente subterráneo se pedía, grosso modo, que la gente tenga algo que decir. Estamos protestando contra algo. Y entonces estos nuevos estilos, para los más chicos que les entusiasmaba, a los subtes antiguos no les gustaba mucho, porque decía, ¿qué es eso del noise, ruiditos? No dicen nada. Cuando en realidad estaban diciendo mucho a partir de su propuesta musical y sonora. Y cuando aparecen los otros estilos como el green, por un griterío, también es una propuesta sonora netamente musical. Así como el rock and roll tuvo sus ventures, hacían músicas y cantantes, el hardcore y el punk tienen estos estilos que son válidos en todas partes, ¿no? Entonces, eso a grosso modo es cómo se va moviendo el hardcore acá, en el Perú, ¿no? Y con el tiempo se han pulido, se han perfeccionado muchas bandas. Estas bandas que están acá, y lo dice bien claro, en cuanto al hardcore, son bien rankeadas. Luxuria, por ejemplo, su origen es hardcore, pero está invitado acá porque ellos hacían un punk muy extraño, medio psicodélico en sus inicios. Ese año, acaba de hablar nuestro amigo Michael, sí era un hardcore muy tirado al hardcore New York, que era más o menos lo que hacía la gente de G3, pero con un contenido muy fuerte, haciendo hincapié que estos estilos subían y bajaban. Al final de los 80-90 disminuyen un poco los subtes,
pero luego suben, 90, 91, 92, 93, 94, hay una explosión de bandas subterráneas, 95 hay una enorme explosión de bandas subtes de variados estilos, entre ellos el hard rock, que es un estilo que apareció y se va a quedar por su propuesta, es una propuesta, es un camino seguro, si se quiere, sonoramente y en argumentos. Y lo voy a contraponer con otro estilo que apareció entre los 80s y los 90s, que es la influencia de la movida española. ¿Por qué lo menciono? Aparecen bandas como por ejemplo Autonomía, con el Chino Daniel, que es anarquista, y aparecen bandas, los voy a tomar solo como ejemplos, Psicosis con su ska punk, porque Psicosis se nutre del ska punk, sobre todo español, también el brasileño, y aparecen bandas como Areopagitas, que es una banda que tira mucho el español. ¿Por qué lo menciono? Porque muchos subterráneos, pasado la época de Bulla, se dan cuenta de que estos estilos les permiten argumentar más, mandar más mensajes. El hardcore es repites, no puedes argumentar mucho allí porque no necesitas argumentar más. Pero estos punk dicen, no, tenemos mucho que decir, somos anarquistas y hay mucho que decir. Se inspiran en Todos tus muertos, en Reincidentes, en Maniática, en La Polla Records, en fin, Sin Dios, bandas que son muy políticas de España, y ellos asumen también esos sonidos bajo la siguiente lógica: si toco más suave, argumento más, tengo más mensaje político que dar. Y codo a codo estos estilos más armónicos, si se quiere, cabalgan con los hardcore, que son más brutales, más consigna, porque cuando aparecieron no necesitaban de ser mucho, ¿no? El hardcore, cuando aparece en New York, básicamente son bandas de barrio que dicen cosas de su entorno en 2 minutos, 1 minuto y medio. Pero estos grupos que argumentan más con su música es por eso. ¿Por qué? Porque toda esta gente está metida con la lógica que tengo que enviar un mensaje. En cambio, pasados los 80, los 90, en los 90 mismos aparecen gente que ya no tiene mucho eso de decir mucho mensaje, son letras más intimistas. La gente de la Jato Hardcore empezó con eso, hablaban muchas cosas de su entorno, tenían una protesta de acuerdo a su condición social. En cambio, los subtes siempre tenían la idea que tenemos que contestar al sistema, tenemos que luchar contra el sistema. Y estas bandas hardcore, estas bandas punk de todos los estilos tienen esa idea en la cabeza, eso es lo que los nutre. Pero con el tiempo van apareciendo bandas de hardcore, bandas que ya no tienen que confrontarse con nada, hablan hasta de historias de amor, hablan cosas así. Alguna vez estaba yo tocando en una banda llamada Los Recios, que hacíamos hardcore. Los Recios es una banda que ha pasado por muchas cantidades de músicos. Yo estuve en una de sus primeras etapas y era guitarra y voz. Lo abandoné porque mi voz no daba, pues terminaba de cantar y terminaba sin voz, ¿no? Y había una chica que formó una banda llamada Comando Antimierda, y ella hacía poemas, Mabel. Y entonces decidimos cantar una canción de Mabel, que es una historia de amor media bizarra, ¿no? Por ti, mi amor, voy a cargar mi bromen, voy a acabar con todo, voy a amarte y voy a matarme, ¿no? Una letra así. Y lo cantamos en un ambiente donde la gente estaba acostumbrada a hablar solo de protesta, y la gente se rascaba la cabeza y decía, ¿qué es esto, no? Hardcore, cantando cosas que no son confrontacionales. A muchos les gustó, a otros no lo entendían y decían, oh, el fósforo, te has enamorado, decían cuando era un poema de Mabel. Posteriormente, con el tiempo, a finales de los 90, de partida, ahora el hardcore es diverso. No necesariamente es protesta contra el sistema como tal, hay un montón de letras, pero sí tienen el sentido de confrontar cosas. Y ese es el hardcore, tanto como el punk, y ahora ya tenemos una idea más clara, por qué el punk más melódico tiene espacio para argumentar más y decir cosas, y el hardcore es un estilo, no es que se autolimite, sino que es su formato, tienen pocas cosas que decir y son contundentes y de repente no necesitan más espacio en sus temas, ¿no? Básicamente eso con el hardcore y sus subgéneros, el grindcore, hay hardcore metal, mismo Daniel F. formó Frente Negro, que era una mezcla de punk con metal ya por el año 87. Y ahora, a estas alturas, estamos en el 2025, ha pasado cuántos años, pues, ¿no? Hay cantidad de variedad, inclusive sé que hay gente que está mezclando trap con hardcore, y a su vez hay gente relacionada al trap, esta música tipo reggaetón, que está tomando cosas tipo Marilyn Manson o tipo hardcore, y se visten como punks, pero hacen esta música reggaetón extremo si quieren. Todo eso hay ahora, pues son fenómenos nuevos, producto de la comercialización sobre todo. Entonces, a grosso modo,
a pedido de Primo, eso más o menos lo que se mueve el hardcore, sus contenidos, por qué su ruido, por qué sus argumentos. Acá la gente que se quede van a gozar de estas maravillosas bandas, unas muy antiguas como Los Recios, Luxuria, y otras relativamente más nuevas, con ese sonido. Básicamente es un sonido que sin saber el idioma te va a hacer saltar, porque cuando llegaba el hardcore acá nadie hablaba inglés y la gente saltaba hasta el techo, pues, porque ese es el instinto de la música, y por eso tiene sentido esos estilos como el record. Bulla, no dicen nada cuando la gente salta hasta el techo, porque la música no solo es argumentos, pero tampoco es solo música. Es toda una cosa heterogénea que es típico de los jóvenes que han envejecido, se ha vuelto parte de su vida, que hay gente cuarentona, cincuentera, hasta abuelos hay por acá. Y me encontraba en las calles hace poco chicos que están metidos en esto con entusiasmo, tienen 17, 19, 20 años. Es ya una tradición musical que se puede hablar de una identidad rockera en general, ¿no? Entonces, punk, hardcore, sus diversos estilos tienen, si uno quiere desglosar, una historia muy interesante que explica por qué, ¿no? Y eso pasa en todos los estilos de rock en general, o sea, eso pasa por ejemplo en el metal, el hardcore metal le decía, crossover, a muchos no les gustó, pero mezclaban metal con hardcore, y 90s, en 2000 apareció la famosa mezcla, pues, ¿no? Hip hop con hardcore, hip hop con metal, esos son sonidos de los 90, pues. O sea, no se puede detener la creatividad, pero si hay gente que le gusta una receta, es segura, es un camino seguro, y hace maravillas con él, bacán, porque esa es la libertad de la creación, no se puede autolimitar la gente, ¿no? E inclusive hay tantos sonidos que ya ni nombre tienen, o sea, la gente dice hardcore porque no sabemos cómo llamarlo, y eso pasa en el arte, pasa en el cine, pasa en todo. Muy bien, para terminar con este tema, 2025, estamos recogiendo lo separado aquí y afuera de todas estas movidas. Han habido generaciones que han hecho posible esto, han habido los correlatos locales hechos acá, de los procesos globales hechos allá. Hay también mucho de alienación, por supuesto que sí, yo soy hardcore, soy peruano, pero no, a mí no me gusta la música del pueblo porque yo soy rockero metal, y se desconectan de su propia realidad cuando los mismos metaleros europeos, por ejemplo, sacan el folclore de sus países y de eso hacen su música. Ellos están orgullosos de su pasado vikingo, de su pasado pagano, de la época de los celtas, y acá vemos un montón de idiotas. No, yo soy metal, yo soy punk, yo soy rock, esa vaina no tiene que ver conmigo. También hay alienación, por supuesto que hay alienación, porque acá no hemos tenido un proceso de integrar nuestras culturas ancestrales con estas tendencias modernas, porque no hemos tenido una revolución que sea capaz de mover las clases sociales. Por ejemplo, en México hay bandas metal que cantan en náhuatl, hay bandas hardcore que tienen sus símbolos nativos, los lucen con orgullo y van a sus fiestas patronales cuando les tocan provincias en México, y en la ciudad son hardcore, supongo el 100%. Acá también hay, pero a veces se escuchan chicos que no, pues acá son europeos copiados, son copia de lo extranjero y lo asumen con mucho orgullo. Todo eso también hay producto de procesos inconclusos que van más allá de la música, que es típico del Perú. Entonces, una vez más, felicidades a todos los organizadores. Es muy bacán estos temas, hay mucho que desglosar y sobre todo entender. Si estoy en un sitio, hay gente que quiere entender qué es esto, y hay otra gente que les interesa un comino. Todo es válido porque esto es un ambiente libre. Ahí hay una pequeña contradicción con la gente que quiere un argumento más político. Por ejemplo, la banda de Naranja dice, si el pan es político, no es pan. Y eso lo decían en los 80s también, eso lo decían en el Comiso, eso lo decía SDN, eso lo decían en los 90s también. Y hay otros que dicen, pero el pan es libertad, yo puedo tocar lo que me dé la gana, y tienen Toy Dolls, que hacen puros temas chistosos, y es punk, o de Addicts, que han pasado hasta por temas pop. A mí me gusta una banda antigua, Alternativa TV, que sonaban a Joy Division, sonaba ruido, sonaba techno, sonaba todo, ¿no? Un poco conocida de repente. Y a bandas como acá se busca la subterráneo punk, ese DNA es un punk más a lo hardcore norteamericano, en fin. Me voy a extender demasiado en esto, muchas gracias amigo, y a ver qué más viene. Gracias, mi estimado Marcos. Bueno, también seguimos en esto del conversatorio.